Colonia es una película dirigida por Florian Gallenberger y protagonizada por Emma Watson y Daniel Brühl. Fue muy bacán el formato en el que vi esta película porque Colonia todavía no llega oficialmente a Latinoamérica. De hecho tuvo su estreno oficial, la primera producción de verdad que tuvo fue en el Festival de Cine Bio Bio Cine acá en Concepción la semana pasada en el Teatro Concepción, ante un lleno total con mucha gente en el teatro viendo esta película que había generado mucha expectación, sobre todo por el tema del que aborda y porque también obviamente está Emma Watson en la película y eso siempre vende mucho. Para los que no son chilenos o los que no sabían, Colonia está basada en los hechos reales. Ocurrió en la Colonia Dignidad, un pequeño enclave o suerte de enclave alemán donde funcionaba una secta que adoraba a este hombre llamado Paul Schaeffer, que era un violador, que era un abusador psicológico de personas, que estaba confabulado con el gobierno militar de Augusto Pinochet y que hizo un montón de cosas horribles. La película se mete dentro de este lugar justo después del golpe militar del 1973. El personaje de Emma Watson llega a este lugar de infiltrada a buscar a su esposo, que dicen que está adentro de este lugar, que funcionaba como un centro de tortura y de detención de detenidos políticos. Siento que esta película es altamente spoileable y que te puede arruinar toda la experiencia si sabes mucho más, entonces no voy a abordar más de la historia, simplemente es eso. Ella es una alemana que llega a buscar a su esposo alemán que está detenido adentro de este lugar, se infiltra y empieza a conocer cómo vive esta gente adentro, la falta de contacto absoluto con el exterior y la forma extrañísima en la que Paul Schaeffer tenía viviendo a toda la gente de la Colonia Dignidad es lo más llamativo de la película y es algo por eso que no les quiero spoilear y no les quiero contar bien cómo pasa. Prefiero que veanlo ustedes mismos y disfruten más la experiencia. Lo primero que tengo que decir es que audiovisualmente Colonia se ve bastante bien, tiene una fotografía muy decente, muy bien pensada como para la época, trata de meternos en este mundo de los 70s, de cómo funcionaba, sobre todo la primera parte que funciona en una suerte de Santiago, que no está grabado en Santiago, pero sí parece una ciudad de la época. El director Florian Gallenberger estuvo muy metido en la investigación de cómo funcionaba el Chile de esa época, cómo funcionaba la Colonia Dignidad. Estuvo incluso acá en Chile viendo y recopilando historias, recopilando datos de cómo funcionaba, y eso se nota porque se han fijado que hay películas donde uno ve que están haciendo cosas relacionadas con tal país y hay un montón de fallos históricos. Acá hay fallos históricos pero son mínimos. Por ejemplo, los carteles en apoyo a Allende que habían son carteles que efectivamente funcionaban y que recuerdan mucho a la estética gráfica y al formato que se usaba en ese tiempo. Aparece acá, también se pueden ver que los mensajes también están pensados. Se nota que en esta película hay harta investigación que había en esa época y eso se siente. También el maquillaje, el vestuario, los decorados, todo ayuda para crear una sensación de que estuviéramos en los años 70 y en general eso funciona bastante bien en la película. Nunca se les olvida ambientar cada una de las escenas donde están y se siente bastante real el hecho de que estamos metidos dentro de esta colonia, de este lugar. Se siente como que estuviéramos ni siquiera en los 70, sino que estuviéramos en 1910 viviendo con las condiciones en las que vivía esta gente. A mí me gustó mucho la química que se desarrolla entre los dos personajes principales, que son Emma Watson y Daniel Brühl. Daniel Brühl quizás ustedes lo reconocen también por Bastardos sin Gloria y es también un actor alemán muy reconocido en su país y generalmente en el cine europeo. Hay muy buena química entre ellos, de verdad que se siente como que fueran una pareja y logra emocionar a momentos cuando ellos se logran reencontrar. De verdad que se siente como que fueran una pareja porque el resto de la película se sostiene en base a esa relación que ellos construyen en los primeros 10-15 minutos de película, entonces siempre logra mantener el interés. Uno en esta película creo que su mejor atributo es que uno todo el rato está deseando saber qué va a pasar, cómo se va a terminar esta historia, en qué va a desenlazar, qué es lo que viene ahora, qué es lo que vamos a descubrir. Es una buena película de aventuras. Yo describiría Colonia como una película familiar, con esa película que te sientas a ver con tu vieja o con tu abuelo, si la estás viendo y todo el rato quieres saber qué más va a pasar, te logra atrapar, tiene un componente de suspense, de tensión importante, que resulta, que funciona en esta película. Sin ser una película perfecta, pese a que tiene buenas interpretaciones de sus actores principales, que son Daniel Brühl y Emma Watson, y que está bien creado el clima de tensión, y que está relativamente bien ambientada la película en la época donde transcurre, sí tiene varias cosas que son defectuosas y no permiten que Colonia sea una gran película. Una de esas es el malo. Michael Nyqvist como Paul Schaeffer de verdad que no funciona como debería funcionar en esta película. Ok, yo sé, entiendo lo que trataron de hacer. Trataron de hacer un malo que fuera sádico, que fuera horrible, asqueroso, repulsivo todo el rato y que toda la película uno sintiera que este viejo de mierda, ojalá que lo maten luego. Pero está mal caracterizado para el fin de la película, que es mostrar cómo se vivía dentro de Colonia de Dignidad. Yo dudo mucho, de verdad dudo mucho que Paul Schaeffer haya sido una persona mala todo el tiempo, malo así, sádico y como el Joker, así un weón malo todo el tiempo. Es imposible que haya tenido tanta gente adoctrinada, tanta gente que pensaba que de verdad él era un enviado de Dios, que de verdad pensaban que no podía haber
haberles pasado algo mejor que estar viviendo bajo la custodia de Paul Schaefer. Es imposible. Paul Schaefer era una persona bastante carismática que lograba encantar a la gente y eso no queda reflejado en ningún momento en esta película y por lo mismo no logramos tener un desarrollo más profundo de su personaje y pasa a ser un personaje súper caricaturesco, un malo todo el rato malo, que no sabemos nada más de él aparte de que es enfermamente malo y hay que tratar de arrancar rápido de aquí porque este weón sí que es malo. Otra cosa que yo siento que falla también en Colonia es la falta del contexto general de lo que está ocurriendo que entrega la película. Para mí, que soy chileno y esta historia está ambientada en Chile, en un caso muy conocido en Chile, del que yo también sé, entonces entendí algunas cosas sin que me las tuvieran que explicar, pero yo leí las críticas que tuvo esta película en Toronto, que la destrozaron absolutamente, y logro entender varias de las cosas que están diciendo, que este drama político no se logra sustentar por sí misma, porque no logramos entender muy bien qué es esta Colonia de Dignidad, no logramos entender muy bien a Paul Schaefer, ni al contexto político en el que ocurre esta película, y pasa a ser simplemente una historia romántica de una pareja que está tratando de escapar de un lugar terriblemente peligroso, y no pasa más allá de eso. Para mí, que soy chileno y que sé de la historia, logré entender los detalles, entonces pude como conectar un poco más con la historia, pero puedo entender que haya gente de otras partes que sencillamente sienta que esta película fue una excusa a utilizar este escenario para contar una historia que podría haber ocurrido en cualquier parte, y esas críticas yo sí siento que tienen sustento y que es algo que Colonia podría haber hecho mucho mejor. También los últimos 15 minutos de esta película son absolutamente hollywoodenses y bueno, no los voy a spoilear, pero es algo hecho para que tenga un final de Hollywood y emocionante, y resulta, y hay gente a la que le gustó, pero personalmente yo siento que está absolutamente de más, no había ninguna necesidad de hacer lo que ocurre en los últimos 10-15 minutos de la película. Pero en general yo tengo que decir que a mí Colonia me gustó, me entretuvo, me mantuvo todo el rato expectante, con ganas de saber lo que iba a pasar. Me gustaron las actuaciones de Daniel Brühl y de Emma Watson, no me gustó en absoluto el malo, y siento que a la película le falta un poco de contexto. En el cine, en el Teatro de Concepción se vivió pero a full la película, la gente estaba, incluso aplaudió en un momento de la película cuando pasaba algo en particular, fue súper chistoso vivirlo así, quizás eso igual influye harto en mi juicio de la película, pero tengo que decir que Colonia dentro de todo fue una experiencia más positiva que negativa, sin ser brillante, así que le voy a dar a Colonia un 6 de 10. No tiene estreno confirmado todavía en Chile, si quieren verla ya hay unas par de copias piratas por ahí dando la vuelta, obviamente yo siempre les voy a recomendar que esperen y veanla en el cine para tener una mejor experiencia de una película que dentro de todo es entretenida y no es tan mala como han pretendido decir algunos, así que vean Colonia porque no es una mala experiencia en ningún caso. Bueno amigos, si ya vieron Colonia, cuéntenme qué tal les pareció, no olviden dejarme sus comentarios sobre la película, suscríbanse al canal y quédense atentos a los siguientes videos.